Buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo López. Los saludo en nombre de la Dirección de Extensión y Educación Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Hoy vamos a presentar el Plan Local de Acción Climática 2021, el cual es una herramienta de planificación estratégica para el gobierno local que permitirá optimizar la gestión de recursos técnicos y económicos internos y externos para hacer posible la transición hacia una ciudad resiliente y baja en carbono. Le voy a dar la bienvenida también a quienes van a participar en la charla de hoy. Ellos son el geólogo Daniel González, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia; el ingeniero Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático; el magíster Diego Distel, coordinador del Programa Municipal de Acción Climática de la Subsecretaría de Ambiente; la arquitecta Viviana Vanessa Bento, especialista en planificación urbana y regional y miembro del equipo técnico del Programa Municipal de Acción Climática; y por último, la especialista Natalia Narváez, miembro del equipo técnico del Programa Municipal de Acción Climática. Antes de comenzar, les comento que al finalizar las presentaciones de los oradores, serán respondidas las preguntas que dejen en el chat. Ahora sí, sin más comentarios, le cedo la palabra al geólogo Daniel González. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Seguramente todos los que se encuentran conectados en este momento conocen y tienen conciencia de lo que es y significa el cambio climático. Hoy no queda lugar a dudas de que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que se encuentran en nuestro planeta, y de que sus consecuencias se observan en muchas partes del mismo. Un mejor ejemplo de esto es lo que le sucedió a la ciudad de Comodoro Rivadavia en el año 2017, en marzo y abril, esta tormenta que fue realmente extraordinaria. Además, los que seguimos la temática del cambio climático, podemos observar algunos ejemplos sutiles y otros no tantos justamente en los eventos climáticos que observamos día a día. Este desafío mundial requiere de la acción conjunta de toda la sociedad y de todos los niveles del gobierno. Por este motivo es que resulta necesario integrar la acción climática al nivel municipal. Las ciudades son responsables de gran parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero y sufren muchas de las consecuencias del cambio climático. Pero las ciudades también tienen que ser parte de la solución, porque tienen un gran potencial de reducción de emisiones y porque son el centro de actividad económica y de innovación donde se deben desarrollar los cambios y las soluciones. Lo que vamos a presentar hoy acá es el resultado de alrededor de un año de trabajo, que comenzó en agosto del año pasado cuando creamos el Programa Municipal de Acción Climática para empezar a trabajar sobre estos temas. Por la misma fecha, nos unimos con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, la RAMC, lo cual fue un paso fundamental que nos permitió acceder a las capacitaciones y al asesoramiento permanente por parte de la red. A futuro, la cooperación de la RAMC abre muchísimas posibilidades de trabajo en conjunto. Ejemplo de esto es el fideicomiso de la RAMC para acceder en forma conjunta con otros municipios de luminaria LED para el alumbrado público y otras tecnologías. La participación del proyecto de edificios municipales energéticamente sustentable, que cuenta con el apoyo del programa Euroclima de la Unión Europea y el sello de la RAMC de huella de carbono, por mencionar algunos de estos beneficios. Este plan local de acción climática es el puntapié inicial para el progreso que recién estamos iniciando. Un proceso de transformación a una ciudad baja en carbono, resiliente a los efectos del cambio climático y más inclusiva. Esta transformación no solo es una tarea de gobierno municipal, sino que requiere del involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Quiero destacar que los representantes del Consejo Deliberante de nuestra ciudad han mostrado mucho interés sobre la temática
y nos han consultado sobre las líneas de trabajo que deben abordar, para que, como ciudad, podamos abordar la cuota de responsabilidad que nos toca. También necesitamos del sector privado, no solo en cuanto a la reducción de emisiones, sino también proveyendo las soluciones, la tecnología y las innovaciones necesarias. Asimismo, necesitamos del sector académico, con sus excelentes profesionales en todas las áreas, aportando el conocimiento, la visión, su investigación y su formación de capacidades. De la ciudadanía en conjunto también necesitamos como agentes de cambio a nivel individual y además siendo agentes multiplicadores. Hoy tenemos que ver a la acción climática como una oportunidad para generar empleo y crecimiento económico, para cuidar mejor nuestros recursos, mejorar nuestro ambiente y también para seguir manteniendo a Comodoro Rivadavia como una ciudad líder en producción de energía. En este sentido, seguramente han leído que la semana pasada se ha firmado un acuerdo para la incorporación de Comodoro Rivadavia al Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en la Argentina, ¿sí? Liderado por la empresa ITEC, o sea, YPF Tecnología. Este es otro paso más que estamos dando en la construcción de un Comodoro Rivadavia con cara al futuro. Bueno, nuestro intendente municipal, el doctor Juan Pablo Luque, y el responsable de nuestra Secretaría de Gobierno, el doctor Maximiliano Sampaoli, les envían un cálido abrazo y una muy buena jornada. Solo resta agradecer al personal de la Subsecretaría de Ambiente que hoy me toca tener a cargo, ya que han demostrado un compromiso increíble trabajando en esta temática, en conjunto con el personal de servicios públicos, planeamiento urbano y estrategias urbanoambientales. Eso es todo por mi parte, y realmente agradezco su atención y les mando también un cálido abrazo. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora seguimos con el ingeniero Ricardo Bertolino. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a esta presentación, que estoy seguro que va a ser realmente interesante para todos los que estamos en esta reunión. Ante todo, bueno, felicitarlos. Comodoro Rivadavia ha hecho una planificación climática impresionante. Los equipos técnicos de la Secretaría Ejecutiva permanentemente están contando las acciones que vienen realizando y lo motivado que está todo el equipo municipal por avanzar en esta planificación climática. Ustedes sabrán que en Argentina hay cerca de 2.300 municipios, pero solamente 60 municipios tienen la planificación climática. O sea que ustedes son de los pocos municipios del país que hoy se destacan y adhieren a una acción mundial. A nivel internacional, todas las ciudades tenemos que alcanzar la carbono neutralidad y bueno, Comodoro Rivadavia es una de estas ciudades que con mucha decisión se está integrando a la agenda mundial y muestra un camino que muchas otras ciudades seguramente van a seguir. Sabemos de las acciones que han realizado, bueno, además de que son pocas en el país, ciudades que tienen su planificación climática. Comodoro Rivadavia es una de las 15 ciudades del país que tiene su comité de cambio climático. O sea, no solamente está teniendo una planificación, sino que ha convocado a distintos actores a buscar soluciones que, bueno, ya las van a presentar, al menos tengo una idea de que son cerca de 60 las actividades que están planificando para esta acción climática, que seguramente se va a destacar en todos los eventos internacionales. Hoy estamos apenas a unos días, el 1 de noviembre comienza la COP, que es la Conferencia de las Partes frente al Cambio Climático
que todos los años se realiza en distintos lugares del mundo. En Glasgow le toca este año, y ahí todos los países del mundo definen hacia dónde queremos ir los próximos años. Y creo que ejemplos como el de Comodoro Rivadavia, no este año porque acaban de terminarlo, pero en los futuros sin ninguna duda van a poder presentar las acciones con números concretos y con acciones concretas como las vienen realizando hasta ahora. Recién acaba de comentar Daniel lo del hidrógeno, que realmente es importantísimo, pero ustedes vienen desarrollando, ahí veía la forestación, el trabajo con los voluntarios, o sea, realmente todo esto hoy está sistematizado, lo van a presentar ahora el equipo municipal y está listo para ser mostrado y subido a las plataformas internacionales. Comodoro Rivadavia es una de las pocas ciudades del mundo que hoy integran el Pacto Mundial de Alcaldes, y desde ahí se definen las políticas mundiales a nivel municipal. Así que yo creo que tienen que estar más que orgullosos con este trabajo que van a presentar ahora, y decirles que desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es un honor para nosotros compartir este espacio con gente tan decidida y con una gestión que ha tomado el toro por las astas y ha decidido avanzar en una planificación climática concreta que alcance el objetivo que como planeta nos hemos definido, que es la carbono neutralidad en el 2050 y el aumento de la resiliencia de las ciudades. Un abrazo enorme, espero pronto poder ir a conocer vuestra ciudad, porque son un ejemplo, y sé que bueno, vamos a continuar trabajando juntos. Felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, continuamos con la presentación. Ahora es el turno del magíster Diego Distel. Bueno, me sumo a los agradecimientos a todos por estar presente, a la municipalidad por permitirnos hacer este aporte. Me gustaría también agradecer al equipo de trabajo que presento aquí, que es la arquitecta Viviana Vanessa Bento y la licenciada Natalia Valeria Narváez. Viviana va a estar recogiendo las preguntas luego. Así que bueno, empezamos con la presentación. Seguramente han escuchado hace poco sobre la salida de este nuevo informe del IPCC, que no hace otra cosa que confirmar lo que ya sabíamos de una manera más contundente, ¿sí? Que los cambios en el clima son generalizados, rápidos, se están intensificando, y que estos cambios no tienen precedentes en miles de años. También sabemos que no hay ningún lugar a dudas que es la actividad humana la principal causa del cambio climático. Algunos cambios son irreversibles, pero otros se pueden ralentizar o detener si se limita el calentamiento. Y tampoco hay ningún lugar del mundo que se esté salvando de los efectos del cambio climático. Prácticamente llega a todas partes del planeta. Y a menos que haya una reducción inmediata y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, no vamos a poder cumplir con la meta de no sobrepasar 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Estamos muy próximos a perder esa meta como planeta. Bueno, quería compartirles acá esta pantalla que quizás climático afecta los ecosistemas. Es una foto muy clásica que se muestra cuando se habla de cambio climático, pero no es solo eso, el cambio climático también afecta a nosotros como sociedad, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá algunas noticias, olas de calor históricas, que las olas de calor suelen matar más gente que las inundaciones, el aumento en las catástrofes naturales, este caso de langostas en África, que por ahí no es tan conocido,
un centro de esquí que se quedó sin nieve en el 2009, y habían pronosticado que se iba a quedar sin nieve en el 2015, pero llegó mucho antes de lo que habían pronosticado. También temas que afectan a la salud, como la propagación del dengue. Sí, es decir, que el cambio climático nos afecta directamente a todos. Y bueno, también para que estemos todos en la misma página, permítanme 5 minutos para comentarles de qué se trata, bueno, el cambio climático, por ahí los que no están tan al tanto. Tiene que ver con estos gases que están en la atmósfera, gases de efecto invernadero, que se los conoce, que lo que hacen es mantener la temperatura de la Tierra a una temperatura que hace que el planeta sea habitable. Es decir, que si no estuvieran estos gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta sería de 18 grados bajo cero. Pero, ¿qué hacemos? Con la acción humana estamos liberando más de estos gases, y eso hace que se afecte el clima y que traiga todas las consecuencias que habíamos mostrado antes. También para clarificar también los conceptos, cuando hablamos del calentamiento de 1,5 o 2 grados centígrados, estamos hablando de la temperatura media mundial, de la atmósfera y de la superficie del océano en un periodo de 30 años, y esto se toma con respecto a la era preindustrial, que se toma el periodo de años de 1850 a 1900. Este límite de 1,5 a 2 grados centígrados seguramente van a escuchar hablar mucho en estos días cuando empiece la COP, como decía Ricardo, o después. ¿Y cuál es la diferencia entre un calentamiento de 1,5 o de 2 grados centígrados? Bueno, acá lo que pueden ver en estas barras es el impacto en el violeta cuando es muy alto, después alto o moderado o indetectable para distintos ecosistemas. Y vemos que ya para algunos ecosistemas, por ejemplo los corales, ya tenemos impactos incluso por debajo del calentamiento actual, que es de 1,1 grados. El Ártico también. Y cuanto más calentamiento, más impacto, ¿sí? O más graves los impactos. Es decir que lo que quiero que se lleven de esta filmina es que cada décima de grado importa, y que cada tonelada de dióxido de carbono que evitemos importa. Bueno, ¿y hacia dónde estamos yendo? Según los compromisos actuales de los países, estamos yendo hacia un calentamiento de alrededor de 3 grados centígrados. Perdón, según las políticas actuales. Según los compromisos actuales, estaríamos yendo a un calentamiento de 2,4 grados centígrados, o hay una cierta incertidumbre, entre 1,9 y 3 grados centígrados. Es decir que se necesita aumentar la ambición climática, ¿sí? Van a escuchar en varios lados que necesitamos aumentar la ambición climática. Bueno, y ahora, ¿por qué hacer algo desde una municipalidad o desde un gobierno local? Bueno, en principio porque gran cantidad de las emisiones tienen lugar a nivel local. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía provienen de las ciudades. Y además gran parte de la población vive en ciudades. Por otro lado, los gobiernos locales también tienen injerencia sobre lo que es el ordenamiento territorial, el transporte público, el alumbrado público, los códigos de edificación, que es cómo se construyen las viviendas, o la gestión de residuos. Y además, los gobiernos locales están más cerca de los ciudadanos y sus necesidades. Y también, como dijo Daniel, son lugares de una gran actividad económica e innovación, es decir, que pueden ser también las fuentes de solución. El Plan Local de Acción Climática se divide
en dos ejes, el eje de mitigación y el eje de adaptación. El eje de mitigación tiene que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación con anticiparse a los impactos o prepararse para los impactos que va a tener el clima, o que está teniendo actualmente el clima. En ambos casos, partimos de un diagnóstico de la situación actual, planteamos objetivos y luego trazamos un plan para alcanzar esos objetivos. En el eje de mitigación, el diagnóstico es un inventario de gases de efecto invernadero y en el de adaptación es una evaluación de riesgos climáticos. Bueno, pasamos ahora al tema de mitigación, en lo que es el inventario de gases de efecto invernadero. Lo que hicimos fue, junto con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, seguir las directivas del GPC Protocol, que es un estándar internacional que establece un marco de reporte común para todas las ciudades, que sea comparable, que tenga los principios que están listados acá de relevancia, exhaustividad, coherencia, transparencia y precisión, y que nos permite estimar cuántos son las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad. Trazamos delimitamos un espacio físico que es la ciudad del ejido de Comodoro Rivadavia, incluyendo las zonas portuarias, y el año base que utilizamos es el año 2018, por un tema de disponibilidad de datos, y llegamos a la conclusión que la ciudad es responsable de la emisión de 2.275.000 toneladas de CO2 equivalente. Algo que no dije antes es la unidad de dióxido de carbono equivalente, es una unidad que permite comparar distintos gases, como pueden ser el metano, el dióxido de carbono, o otros gases de efecto invernadero en una única unidad que es el CO2 equivalente. La mayoría de estas emisiones están en el sector de energía estacionaria y el 77%, luego viene seguido por el transporte, residuos y luego la ganadería, que es muy poca dentro del ejido. Si desagregamos esto por los subsectores, vemos que, fíjense que lo que tiene el mismo color es del mismo sector, es decir que todo lo rosado es del sector de energía y lo que es naranja es del sector de transporte. Y así. En lo que es energía, el subsector de industria, de la fabricación y construcción ocupa el 47% del total del inventario. Los edificios residenciales con un 22%, luego viene el transporte terrestre, ¿sí? Los autos en los que nos movemos, luego los comercios e instituciones, y luego vienen residuos y las distintas categorías que vienen luego. ¿Qué se toma dentro de la energía estacionaria? Ahí se consideran todas las emisiones directas, que tienen que ver con el gas que consumimos en nuestras viviendas, y las emisiones indirectas, que tienen que ver con la electricidad que consumimos. De este 77% que tenemos acá, casi 3/4 partes tienen que ver con el gas natural. Y el resto con electricidad o puede ser gas envasado también. Bueno, una vez que tenemos este inventario, que es una línea de base, lo que hicimos fue trazar una proyección de cómo serían las emisiones al año 2030 si no realizáramos ninguna acción. Y nos da un incremento que pasa de los 2,207 millones a 2,467 millones de toneladas. Y pusimos una meta, un objetivo de mitigación
en línea con los objetivos de mitigación nacionales del 33% respecto de esta línea de base. Y eso nos da un objetivo de mitigación de 822.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a cumplir con esas metas? Bueno, parte de la reducción, que no está en la línea de base, por eso lo consideramos aparte, es la mejora en el factor de emisión de la red eléctrica nacional, que eso nos permite reducir 135.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Lo que nos deja un total de 686.000 que tenemos que reducir a nivel local. Y para esas propusimos una serie de medidas que les voy a mostrar a continuación. Hay mucho que podemos hacer en lo que es eficiencia energética y energías renovables en edificios, tanto los edificios municipales como edificios residenciales, comercio, industria. Pero fíjense que lo que es edificios municipales no llega a ser más del 5% del consumo de toda la ciudad. Es decir, que con lo que haga el Estado municipal solo, no alcanza, sino que tiene que involucrarse toda la sociedad. También introducir tecnologías como termotanques eficientes o energía solar térmica. Ustedes saben que cuando tienen un termotanque o también lo tienen los calefactores, tienen una llama piloto que queda consumiendo energía más allá de que no se esté consumiendo agua caliente. Entonces eso también es una ineficiencia. También las que sigue es en el alumbrado público, el reemplazo de luminarias por luminarias LED para tener un alumbrado público eficiente. También tiene un potencial de ahorro importante. Promocionar la energía solar fotovoltaica, algo que puede ser rentable. Utilizar la climatización geotermal y aerotermal para la calefacción de viviendas. Mejorar la eficiencia en la distribución de agua, hay una serie de medidas ahí también. También aprovechar los residuos para la generación de energía. Tenemos residuos orgánicos con los residuos sólidos urbanos o residuos de la industria también orgánicos que pueden aprovecharse para la generación de energía. Y en la rehabilitación del parque eólico, Antonio Morán también podría contribuir con un porcentaje importante. Con todas estas medidas llegamos a un 77% respecto de la meta de reducción a nivel local. En lo que es el transporte, podemos trabajar en lo que es el ordenamiento territorial para descentralizar la actividad comercial o la actividad de oficinas municipales, promover prácticas de conducción eficiente, promover la movilidad peatonal y la bicicleta, que es algo que quizás ya se está empezando con el tema de las bicisendas, y también el tema de la movilidad eléctrica o a hidrógeno, que también se la tiene que analizar también en el contexto de la diversificación de la actividad económica también. Y en lo que es el sector residuos, tiene que ver con lo que son los residuos orgánicos, que cuando se descomponen generan gas metano, que es un gas que tiene un potencial de calentamiento global 28 veces más grande que el dióxido de carbono. Es decir que una tonelada de metano equivale a 28 toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, podemos compostar los residuos en casa, es algo que está promoviendo ya la Subsecretaría de Ambiente a través de la Secretaría de Extensión. Podemos hacer también biodigestión de los residuos orgánicos domiciliarios e industriales para generar biogás y con ese biogás generar energía eléctrica. Y podemos aprovechar los restos de poda para generar leña ecológica, por ejemplo. Con esto tenemos el 6,9% de la meta.
si ustedes suman, da un poquito más del 100%. Si suman el 77 más el 21 más el 7, da un poquito más del 100%. Bueno, como conclusión que quisiera dejar del tema de mitigación, no hay una bala de plata que disminuya a cero las emisiones. Es decir, que debemos actuar en todos los sectores a través de diferentes medidas y poner objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y también tenemos que evaluar las medidas con sus co-beneficios. Por ejemplo, con el cuidado del agua, la mejora en la gestión de residuos, o el alumbrado público en el contexto de una ciudad más segura, el cuidado de los recursos no renovables como el gas natural, los ahorros económicos que se generan, también la disminución de la incidencia de la factura energética en los sectores más vulnerables de la sociedad, y la generación de empleo y el crecimiento económico. Y a su vez, tener en cuenta la sinergia que pueden tener las medidas de mitigación con las medidas de adaptación que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces recorrimos el eje de mitigación en lo que es el inventario, los objetivos que planteamos y el plan de mitigación con las medidas. Ahora pasamos al de adaptación, donde vamos a ver la evaluación de riesgos, los objetivos de adaptación que planteamos y las medidas de adaptación que planteamos. En lo que es la evaluación de riesgos, el clima de por sí tiene una cierta variabilidad, como lo ven acá, pero a veces también se establece una línea de tendencia que hace que si esta variable climática superaba un valor crítico, por ejemplo, pasando la línea naranja oscuro, con cierta frecuencia, con el cambio climático, al aumentarse, al tener una tendencia en aumento, esa variable empieza a superarse más frecuentemente y con una mayor severidad. Es decir, que los nuevos extremos serían también mayores y más frecuentes. Entonces, esta línea de crítica es el umbral por encima del cual la ciudad sufre algún efecto. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer la ciudad y elevar esa línea crítica para que los eventos extremos no impacten con tanta severidad en la ciudad. El riesgo climático, esto está tomado del IPCC, es la intersección de lo que son las amenazas climáticas, la exposición y la vulnerabilidad. Es decir, qué tan susceptibles seamos de recibir, de ser afectados, de qué amenazas estén presentes en el territorio y de cómo estemos expuestos, cómo esté construida la ciudad que la exponga a esas amenazas. Bueno, aquí analizamos las series históricas del Servicio Meteorológico Nacional y observamos las tendencias de las variables climáticas en el pasado, y también analizamos las predicciones a futuro que se hacen con modelos climáticos para ver cuáles son las proyecciones que tienen estas variables climáticas. En lo que es temperatura, se verifica un aumento, una tendencia al aumento de las temperaturas máximas, mínimas y medias, y una tendencia al aumento de días calurosos. En lo que es sequía, hay tiene varios ciclos, esto tiene que ver con la variabilidad, ¿no?, del clima, con una leve tendencia hacia más sequía. En lo que es precipitaciones, observamos un aumento de la cantidad de eventos de lluvia extremo, y la cantidad de lluvia anual no presenta una tendencia definida. Es decir, que llueve más o menos lo mismo,
pero en periodos más cortos. En lo que es el viento, se observa una disminución hasta el año 90, y luego se establece, queda como estable la tendencia. En lo que es la subida del nivel del mar, se ha observado desde el 1800 un aumento de alrededor de 30 centímetros en el nivel del mar, esto con mareógrafos, es decir, son registros de instrumentos, y desde el 93 existen mediciones satelitales que permiten medir con mucha precisión la subida del nivel del mar, y se ha observado un aumento de 6,4 centímetros para ese periodo. No parece mucho, pero en tema de aumento del nivel del mar puede llevar a varios impactos. Y en términos geológicos, sí, en épocas geológicas, en el pasado el nivel del mar estuvo, por ejemplo, en el último periodo interglaciar, hace 129.000 años, el nivel del mar estuvo por encima de 5 metros del nivel actual. Bueno, en el nuevo informe del IPCC que les comentaba al principio, prevé para la región que está mostrada acá en el mapa, que es la de Sudamérica, un aumento en la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones extremas y las inundaciones pluviales. Y también un aumento en la sequía agrícola y ecológica. También consultamos los datos del CIMA, que es un instituto del CONICET, Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, y las proyecciones para un futuro cercano, del 2015 al 2039, comparado con los del pasado reciente, que es del 81 al 2004. Y ahí nos habla de un aumento en la temperatura media de 1,1 grados, aumento también en la temperatura máxima, aumento en la temperatura mínima, es decir, más olas de calor, más y menos días con heladas, y una disminución en la precipitación anual. En lo que es el aumento del nivel del mar, consultamos el informe de evaluación 5 del IPCC, que plantea para distintos escenarios de emisiones distintos valores de aumento del nivel del mar. Es decir, el aumento del nivel del mar depende de lo que hagamos como planeta durante los años anteriores, ¿sí? El RCP 2.6 es un escenario de emisiones bajas, y el RCP 8.5 es un escenario de emisiones altas. Y los otros dos son escenarios intermedios. Si continuamos con la línea de tendencia actual, podemos estar en un aumento del nivel del mar para el año 2100 de 74 centímetros, y si reducimos drásticamente las emisiones, podemos estar en un aumento de 44 centímetros. Tiene un rango probable, ¿sí?, de 28 a 61 o de 50 a 98. Luego, analizamos sector por sector cómo afecta las amenazas climáticas a cada uno de los sectores. Por ejemplo, en lo que es el aumento de las temperaturas o las sequías, afecta directamente el abastecimiento de agua, el sector de energía, porque también hay menos disipación de lo que son los transformadores y aumenta el consumo de los aire acondicionados. Entonces eso podría también poner en estrés el sistema energético. Aumenta la salud pública, afecta la salud pública, porque
bueno, las temperaturas altas, si alguien está en el exterior, pueden afectar directamente. Y de manera indirecta, podría ser por la falta de agua o por la transmisión de enfermedades por algún vector. En el tema de alimentación y agricultura también por el rendimiento de las cosechas, si bien no tenemos un sector muy importante de agricultura. En el tema de medio ambiente, por el tema de que una mayor temperatura, mayor evaporación lleva a mayor sequía, y eso en combinación con el viento lleva a una desertificación también de nuestro ambiente natural. Bueno, y los sectores que son afectados de manera indirecta, quiere decir que son afectados porque requieren de algunos de estos sectores para su funcionamiento. Entonces, si el sector comercial, industrial, residencial requieren de agua o energía para su funcionamiento, pueden verse afectados también por esta amenaza climática. Bueno, la tormenta de lluvia afecta a también casi todos los sectores. La subida del nivel del mar también afecta varios sectores, pero de una manera localizada, y también el tema del turismo. Y luego lo que hicimos fue jerarquizar las amenazas climáticas en función de su probabilidad de ocurrencia y su nivel de daño. Entonces colocamos una valoración cualitativa de 1 a 3, de poco probable a más frecuente, para la probabilidad de ocurrencia, y de leve a mayor para el nivel de daño. Y también tuvimos en cuenta para la probabilidad de ocurrencia también la tendencia de esta variable en el tiempo. Es decir, si según las tendencias históricas o las predicciones, la variable tenía una tendencia hacia el aumento, le asignamos un valor un poco más alto en la escala de probabilidad. Así, en la tormenta de lluvia le asignamos un 2 a la frecuencia y un 3 a la probabilidad, lo que nos da un nivel de daño, si miran el cuadrito, muy alto. Luego siguen las olas de calor y los vientos fuertes también, con nivel de riesgo muy alto. Luego lo que son las marejadas, las inundaciones costeras, con nivel alto. Las condiciones invernales extremas, como vienen en descenso las temperaturas, bueno, quedó con una probabilidad de ocurrencia de 1, pero en caso de darse tienen un impacto intermedio por el tema de que afecta a toda la ciudad. Y el desprendimiento de tierras también con una probabilidad baja. Bueno, y esto, niebla o caídas de rayos con un nivel de daño bajo y una probabilidad baja. De niebla y de caída de rayos no tenemos observaciones. Sí, un informe técnico de la universidad decía que se observa una mayor frecuencia de la intrusión de aire del Atlántico, con más niebla. Y algunos entrevistados nos hablaron de que antes no caían tantos rayos como ahora. Así que bueno, también es una observación subjetiva, si se quiere, pero también es parte del cambio climático. También trabajamos en un índice de vulnerabilidad social con la Dirección de Investigación Territorial y con la Dirección de Hábitat de la Municipalidad, donde, tomando datos censales y datos del RENAVAP y de relevamientos de hábitat, construimos este mapa para zonas norte y para zona sur, donde muestra el nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el impacto que produce un evento climático no es el mismo dependiendo si la vulnerabilidad de la población que vive en ese sector, sea calidad constructiva, nivel económico y otros indicadores que se tomaron en cuenta. Y también
están los riesgos de transición. Los riesgos de transición son riesgos económicos, financieros, derivados de la transición hacia una economía baja en carbono. ¿A qué se refiere? Bueno, que pueden aparecer riesgos, regulaciones o leyes que afecten la operación de determinado sector, o cambios en el mercado también que hagan que determinado producto no sea preferido por los consumidores, o que aparezcan otras tecnologías que hagan que el producto que el sector está produciendo no sea competitivo. Y en este caso, como Comodoro depende bastante, no diría exclusivamente, pero muy fuertemente de lo que es la explotación petrolera, y el mundo va hacia una economía baja en carbono, también evaluamos este riesgo como importante para la ciudad. Así que el mercado mundial de los hidrocarburos también se va a achicar, por así decirlo, y que eso haga que el petróleo comodorense no sea tan competitivo a nivel mundial. Bueno, los objetivos que planteamos de adaptación tienen que ver con la concientización y participación ciudadana, el número 1, llegar a todos los habitantes de la ciudad para que conozcan acerca de los efectos del cambio climático, también que participen en la elaboración de las medidas de adaptación, y también bueno, y que sepamos responder frente a una alerta temprana de riesgo climático. Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Disminuir la exposición a través de la planificación urbana, ¿sí? Un ordenamiento territorial que haga que estemos menos expuestos a los efectos de los cambios climáticos. Disminuir la vulnerabilidad de los sectores más vulnerables. Mitigar el riesgo de inundación frente a tormentas de lluvia. Esto tiene que ver con obras de infraestructura específicamente, lo que son los reservorios y el acondicionamiento del sistema pluvial. Y con el establecimiento de un sistema de alerta temprana para tormentas de lluvia. Fortalecer el suministro de agua por el tema de las sequías y el aumento de las temperaturas. ¿Sí? Que tiene que ver con diversificar las fuentes de agua y también con el uso racional del agua en la población. Y también con el mantenimiento de las redes existentes y promoción de tecnologías y prácticas que permitan ahorrar agua. Bueno, y mitigar los impactos de las marejadas, la erosión costera y la subida del nivel del mar, también. Adecuando también el ordenamiento territorial de la ciudad. Bueno, y en lo que son las medidas para alcanzar esto, tenemos, las dividimos en medidas verdes, grises y blandas. Las medidas verdes tienen que ver con lo que es la consideración y utilización de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, la promoción y gestión del arbolado urbano, la utilización de las zonas de reservas naturales y adecuada gestión de las mismas, los espacios públicos de calidad como plazas, bulevares y playas, promover las huertas domiciliarias y promover el uso de plantas autóctonas en la jardinería y el paisajismo. ¿Por qué? Porque requieren menos agua. Luego, en lo que es medidas blandas, son aquellos enfoques de gestión, jurídicos o políticos, que alteran digamos, son formas de organizarse, digamos. Tienen que ver con la concientización, promover el uso racional del agua, sistemas de alerta temprana, plan de acción para desastres, promover las construcciones sustentables, el ordenamiento territorial y también la inclusión social de sectores vulnerables.
En lo que son las medidas grises, tiene que ver con obras de infraestructura. Está ahí la construcción de los reservorios, que seguramente han escuchado anteriormente, acondicionar el sistema pluvial de la ciudad, mejorar y diversificar el sistema de aprovisionamiento y distribución de agua, integrar lo que son los asentamientos informales y los barrios más vulnerables, mejorar la red de distribución de energía eléctrica, obras de contención de taludes allí donde haga falta, remediación de canteras y locaciones petroleras abandonadas, y la erradicación de microbasurales. También a veces es posible encontrar una sinergia en lo que son las medidas de mitigación y adaptación. Por ejemplo, lo que son las energías renovables y la eficiencia energética, por un lado nos sirven para mitigar el cambio climático, para reducir emisiones, pero también para adaptarnos a los aumentos de temperatura, porque vamos a tener menos consumo de energía en refrigeración, menos saturación de las redes de distribución de electricidad, y también vamos a disminuir la vulnerabilidad social. El uso racional del agua también tiene un impacto en mitigación y en adaptación, porque por un lado ahorramos energía por tener que bombear menos agua, y por otro lado también mejoramos la capacidad de adaptación porque estamos cuidando el agua, que es un recurso que va a estar sometido a más estrés por el cambio climático. Las áreas verdes, por un lado, son un sumidero de gases de efecto invernadero, y también permiten la infiltración del agua de lluvia y atenúan las olas de calor. El ordenamiento territorial también tiene un impacto en ambos ejes, porque por un lado permite reducir los tiempos de traslado y reducir las emisiones vinculadas al transporte, y por otro lado disminuye, haciendo un ordenamiento territorial adecuado, podemos disminuir la exposición a las amenazas climáticas. Bueno, como comentarios finales, necesitamos el compromiso de todas las autoridades y crear un marco político de apoyo para llevar esto adelante. Necesitamos el respaldo de todos los sectores políticos y necesitamos que el plan local esté integrado en los planes, en las políticas, en los procesos de toma de decisiones, en los reglamentos y en las acciones de todas las dependencias del sector público. Necesitamos fortalecer la capacidad institucional del municipio y también involucrar a todos los sectores de la comunidad. Como decía Daniel, el sector privado, el sector académico y la ciudadanía en general tienen que estar presentes. También aprovechar las oportunidades que ofrecen los marcos políticos nacionales de apoyo, movilizar recursos del sector privado también, porque muchas de estas medidas que se proponen, sobre todo en el eje de mitigación, son medidas que generan un ahorro económico. Es decir, que lo que tenemos que hacer es facilitar que eso suceda para que el sector privado invierta en esas medidas. Formar alianzas como la que tenemos con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, u otros organismos también que pudieran surgir en el futuro. Explorar las posibilidades de financiamiento climático internacional también, que es algo de lo que se viene hablando mucho. Y por último, que este plan local de acción climática que presentamos hoy no está escrito sobre piedra, sino que es un documento vivo que tenemos que revisar periódicamente y actualizarlo en función tanto de los avances realizados, de las nuevas circunstancias y de los aportes que puedan realizar la comunidad. Bueno, el documento lo pueden consultar en la página web de la Subsecretaría de Ambiente, ambientecomodoro.gov.ar, en la pestaña donde dice PLAC 2021, y ahí pueden descargar el plan completo o el resumen. Y si tienen cualquier duda pueden contactarnos al mail del programa, que es muy fácil, accionclimática@comodoro.gov.ar. Bueno,
Leo, eso es todo por mi parte. Espero no haber ido muy rápido. Pero... Muchísimas gracias, Diego. Buenísimo. Bueno, No sé. ahora para continuar, le vamos a dar la palabra a la arquitecta Viviana Vanessa Bento y a la especialista Natalia Narváez. Bueno, buenas tardes a todos. Luego de ver la exposición que hizo Diego muy sucintamente de lo que fue el trabajo, de lo que constituye el texto del plan, que nuevamente los invitamos a descargarlo, a leerlo, a interiorizarse de lo que fue hoy esta presentación. Contarles un poco la experiencia también de que el trabajo este lo realizamos en el último año, desde mediados del 2020 más o menos habremos comenzado como equipo con esta tarea de formular ese plan, diseñarlo. Fue un año complicado para todos, como todos saben, y sin embargo algunos equipos nos hemos abocado a trabajar un poco puertas adentro en un trabajo que era mucho de gabinete, era mucho de consulta con otras áreas también del municipio que participaron brindándonos la información que les fuimos solicitando, todo desde lejos porque era como se tenía que trabajar el año pasado, como todos saben, incluso muchas instituciones con las que tuvimos contacto también de la ciudad para obtener todos estos datos que ustedes hoy pudieron ver en los gráficos, así como nos mostraba Diego en resumen, la síntesis. Así que bueno, fue una experiencia más que interesante y de aprendizaje, así que para no robarles más tiempo, pero sin embargo le di un minuto a Diego para tomar aire antes de continuar con las preguntas. Vivi, vos seguís. Sí, gracias, Nati. Bueno, primero agradecer por haberme incorporado en el equipo de acción climática. Si bien formamos parte del municipio, en este caso, bueno, yo no soy de la parte de ambiente y trabajo en planeamiento urbano, y desde la mirada más del ordenamiento y la planificación urbana pude hacer algunos aportes, más que nada en el tema de la adaptación al cambio climático, ¿no? Así que bueno, acá estaba mirando el chat, tiene para Diego, bueno, hay varios comentarios y varias preguntas, no sé si se las leo todas a Diego y después de última le voy recordando, porque no creo que se las vaya acordando todas. Podemos hacer la primera, vas diciéndole la pregunta y él la va respondiendo. Dale. ¿Parece? Dale. Bueno, Silvia pregunta cuáles son los factores que se pueden revertir de los aportes al calentamiento global en la cuenca del Golfo San Jorge. Qué difícil. O sea, si nosotros detenemos las emisiones hoy, o sea, no se va a revertir el calentamiento va a quedar en un grado, o sea, si hoy por hoy cortáramos todas las emisiones, no es que volveríamos a la situación de hace 50 años, el calentamiento seguiría en 1,1 grados como está hoy. ¿Qué se podría revertir? Así no se me ocurre ahora qué podría revertirse pero sí podría, obviamente va a ser menos el efecto, por ejemplo, en lo que es la frecuencia de tormentas extremas, va a ser menos con 1 grado de calentamiento que con 1,5, y a su vez con 1,5 va a ser menos que con 2, y con 2 va a ser menos que con 2,5, es decir, hay una gradualidad, digamos, también. Bueno, te hago otra pregunta. Silvia también pregunta cuáles son los impactos del cambio climático en la región. Pregunta por los datos, por las temperaturas de los últimos 20 años, bueno, en relación a eso, ¿no? Al aumento de la temperatura en la región. Sí, los que mostré, quizás hizo la pregunta antes de que pasemos a esa parte. El aumento de las temperaturas, el aumento de las lluvias extremas, el aumento del nivel del mar, mayores periodos o probabilidades de sequía, la disminución de días con heladas, el aumento en la frecuencia de olas de calor.
Bueno, y Gisela Vargas y Silvia también preguntan, que también lo dijiste al final de la exposición, cómo se puede acceder al inventario, ¿no? Y al PLAC Ah, bien, sí, por la página de ambiente. por la página de ambiente. Ahí se puede descargar el documento general y también la síntesis. Bueno, Estela pregunta, geotermal, supongo que qué es geotermal o cómo lo aplicaríamos, no sé. Ah, sí, tiene que ver con geotermia de baja entalpía, se le dice. Es una forma de obtener calor del subsuelo, digamos, del terreno. Se hacen zanjas y se entierran mangueras donde circula agua caliente, agua que intercambia calor con el terreno, y luego con una bomba de calor se utiliza esa energía para calentar la vivienda. Y se puede usar para refrigeración también. Bien. Estela pregunta si en Comodoro se mide el nivel del mar. No, tenemos mariógrafos creo que en Deseado y en Madrid, y tenían bastantes cortes en los datos. Así que no los tomamos, no los pusimos en el informe. Sí, lo que hay es una proyección, ¿no es cierto?, de cómo, qué zonas quedarían afectadas. Claro, y lo Las zonas sacamos del costeras. informe del IPCC. Sí. Bien. Bueno, Sergio pregunta, comenta que en Comodoro existe una gran cantidad de vehículos a motor y pregunta si existen datos disponibles sobre la emisión de gases de efecto invernadero de ese origen en la ciudad. Es el 18% de los gases del inventario, lo que es el transporte, y ahí consideramos camiones, colectivos, autos y aviones, y algo de barcos también. Sí, por ahí contarle un poquito de dónde sacamos los datos. Ah, bien, sí, lo sacamos. No se mide específicamente a la salida de la fuente, porque, bueno, son muchísimas fuentes, sino que se estiman en función de la venta de combustible. Entonces, descargamos los datos de venta de combustible de una página de la Secretaría de Energía de Nación, y aplicando un factor de emisión para ese combustible, se llega a una estimación de los gases de efecto invernadero del sector. Gisela pregunta si se prevé solicitar a las empresas medición de sus emisiones. No, sería una forma, sí, lo tenemos que ver la forma de implementarlo. Como son varias fuentes, tampoco las empresas lo medirían, sino que lo estimarían. Tiene una forma de hacerlo, que es calcular su huella de carbono, ¿sí? Cada empresa puede calcular su huella de carbono. Podría ser algo voluntario, de hecho es algo voluntario hoy, cualquier empresa que lo quiera hacer puede hacerlo. Hay un protocolo del GPC, que así como hay uno para las ciudades, hay uno para las empresas, y cualquier empresa lo puede hacer. Gisela también pregunta si se abrirán espacios de participación ciudadana como mesas de debate o si hay acciones planteadas que involucren a la comunidad, a la participación de la comunidad. Sí, queremos trabajar mucho en lo que es tanto concientización como participación, recibir los aportes de la comunidad. Sí. No tenemos una fecha próxima, pero sí está previsto. Y de todas formas, si quieren empezar a comunicarse con nosotros, ya tienen el mail para empezar a escribirnos. Estela pregunta si el agua de cloaca se puede recuperar para riego. Sí, entiendo que sí. No lo consideramos, creo, pero sí. Porque no lo consideramos porque no está claro cuál sería la reducción de emisiones, porque por un lado tendríamos menos agua bombeada, menos agua potable utilizada, menos bombeo, pero también el tratamiento de esa agua residual también tiene una energía asociada,
y un bombeo asociado, entonces sería... no sabría decirte ahora si tendría un efecto positivo o negativo sobre los gases de efecto invernadero. Sí, obviamente va a tener un efecto positivo sobre el cuidado del agua. Bueno. Bueno, Estela pregunta cuáles serían los próximos pasos o etapas a seguir. Bien, buenísimo. Sí, dar a conocer esto a la comunidad. Queremos avanzar también en algunas legislaciones para, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el código de edificación, que hoy no contempla nada de lo que es eficiencia energética. También está la posibilidad de adherir al fideicomiso RAM-CC, que nos puede servir para adquirir, por ejemplo, hoy lo están haciendo para luminarias LED, pero también podría ser para otro tipo de tecnologías. Estamos participando, nos invitaron a participar del proyecto Edificios Municipales Sustentables, donde vamos a proponer 2 edificios para que se le hagan auditorías energéticas con profesionales de la Universidad de La Plata. Y bueno, seguir trabajando en lo que es el inventario también 2019-2020 para seguir monitoreando las emisiones. Sí, ahí tenemos un inconveniente que es el acceso a los datos, que hay unos datos bastante importantes que son los de gas natural, que no están publicados, y lo último que tenemos es del 2016, que son los datos de Camusi. Pero la idea es seguir actualizando el inventario a lo largo de los años, también avanzar en lo que es el sistema de monitoreo y verificación de todas estas medidas, y bueno, básicamente avanzar con todas las medidas, ir priorizando aquellas que sean más factibles, incorporar también las sugerencias también de la población, y bueno, también el plan, mínimamente lo tendríamos que revisar cada 2 años. ¿Sí? Como les decía en la última, no es algo que esté escrito en piedra, sino que es algo que se va a ir actualizando constantemente. Bueno, Miguel Ángel pregunta si existe otro plan de acción de una ciudad en la Argentina que se pueda comparar con características similares a las de Comodoro. Que tenga, a ver, que esté sobre el mar, que hay algunas ciudades costeras, que sea una ciudad petrolera, creo que Neuquén, Luján de Cuyo estaba empezando también, pero no lo tengo visto a esos planes. No, pero habría que buscarlo, sí. Otra pregunta que hace Zulma es si PAE u otras petroleras miden sus emisiones. Que yo sepa, no lo he escuchado, no. Bueno, no, después muchas felicitaciones, mandan al equipo y a vos por tu presentación, y creo que barrí todas las preguntas. No sé si tienen alguna otra, la pueden hacer, como dijo Diego, al mail del equipo, y si no, contactarse por la página. Bueno. Muy bien, vamos finalizando entonces la presentación. Bueno, agradecemos la participación de todos. Les recordamos que pueden ver y descargar el plan en nuestra página web ambientecomodoro.gov.ar. También, antes de despedirnos, para no perderse ninguna novedad, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Educación Ambiental Comodoro, y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias, saludos. Adiós, gracias.